Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, clamo a Dios porque nos bendiga y nos ayude a entender cada día un poco mejor su palabra. Si ustedes vieron en el video anterior, se recuerdan que en él vimos que el día de reposo del cristianismo es hoy. ¿Por qué hoy? Primero, porque Dios es un eterno presente. Segundo, porque hoy es el día en que más de alguna persona puede confesar a Jesucristo como su Señor y entrar en el reposo eterno. Y tercero, eso significa que el día de reposo del cristianismo es todos los días. Pero también vimos que el reposo de Dios fue personalizado en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo es el reposo de Dios en persona. Muy bien, hoy veremos otro tema interesante de esta misma serie que he denominado ¿hay alimentos inmundos? Que quede muy claro, quiero dejar muy claro esto, que quede muy claro que estos temas no los he hecho ni los hago para confrontar ni para molestar a nadie. No, es mi responsabilidad. Hoy entiendo que es mi responsabilidad como teólogo enseñar la palabra lo más cercano o, de ser posible, decir exactamente lo que Dios nos revela a través de su palabra. Mi deseo, como dije desde el principio, solamente es ayudar a aquel que ayuda, quiere y ayuda, acepta. El que no, pues que puede seguir creyendo lo mismo que ha creído siempre. Pero bueno, a estas alturas de la vida, le cuento que hay congregaciones que enseñan que aún ahora, en el tiempo de la gracia, todavía hay alimentos inmundos. Y claro que tienen sus citas bíblicas para fundamentar sus doctrinas y sus restricciones. Y no lo dudo que lo hacen de todo corazón. Pero delante de Dios, esas doctrinas ya no son correctas. Y su fundamento bíblico no está apegado al verdadero contexto de las Escrituras. Debo aclarar que en el tiempo del judaísmo sí hubo alimentos inmundos para el pueblo de Israel. Pero eso no aplica a la iglesia ahora en el tiempo de la gracia. De esa cuenta, como un nuevo tema aclaratorio, me gusta decir, quizás para algunos sea un tema nuevo, he escrito este tema que he denominado, como ya le dije, ¿hay alimentos inmundos? Y para ello le comparto lo siguiente. En Levítico 11 se revelan las restricciones alimenticias que Jehová le dio a la nación de Israel. Oiga bien, que Jehová le dio a la nación de Israel. Eso sí, estas reglas dietéticas, igual que la ley de Moisés, nunca tuvieron la intención de ser aplicables a nadie más que no fuera Israel como pueblo elegido de Dios. Y eso fue por dos razones. Primero, porque Israel como pueblo de Dios tenía la responsabilidad de ser una nación santa y diferente delante de todas las naciones del mundo. Y segundo, estas restricciones, como ya le dije, fueron exclusivas del judaísmo y del tiempo de la ley de Moisés. De lo anterior, en Levítico capítulo 11, versículos 4 al 8, se lee lo siguiente. Y dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Pero también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. A este lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos.
En esta cita se revela que de los animales terrestres, Jehová le prohibió al pueblo de Israel que consumiera carne de camello, carne de conejo, carne de liebre y carne de cerdo, porque para ellos, como pueblo de Dios, eran animales inmundos. Respecto de los animales acuáticos, en Levítico capítulo 11 y versículo 10 se lee lo siguiente y dice: Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. La prohibición de esta cita incluía no comer, por ejemplo, camarones, cangrejos, ranas, juilines, bagres y otros, y que no tenían escamas, y también otros peces que filtran el lodo acuático para alimentarse. Respecto de las aves del cielo, en Levítico 11, del 13 al 19, se lee lo siguiente y dice: De las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. En esta cita, las aves de rapiña, las aves carroñeras que normalmente se comen vivas a sus presas, no debían consumirlas los israelitas, porque esas aves consumen la carne de sus presas con todo y sangre, y el judío tenía prohibido consumir sangre o consumir aves que comían cadáveres, los de carroña, que esas aves eran definidas como inmundas. Por último, en Levítico 11:20 se revela que todo insecto que tiene alas, pero que anduviera en 4 patas, también no debía consumirse, porque para los israelitas era un animal inmundo. Que quede claro que estas restricciones fueron exclusivas para el pueblo de Israel y solo para el tiempo de la ley de Moisés. De esa cuenta es que ya en el tiempo de la gracia, y habiéndose cumplido el objetivo que Dios tuvo para la nación de Israel, el mismísimo Señor Jesucristo, durante su ministerio en vida, declaró limpios todos los alimentos. Respecto a esto, en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, se lee lo siguiente: Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Voy a repetir esto último. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo enseña 2 cosas. Primero, que nada de lo que consume el ser humano lo puede contaminar. ¿Por qué? Porque no entra, dice, a su corazón, sino entra a su estómago y termina en el servicio sanitario. Y segundo, en esta cita, nuestro Señor Jesucristo reveló que todos los alimentos son limpios. Así que si usted es cristiano, usted está llamado a decir lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que todos los alimentos son limpios. Desde aquí, y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya podemos afirmar con toda seguridad que ante Dios, desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy, ya no hay alimentos inmundos. Así que cualquier persona que actualmente diga que todavía hay alimentos inmundos, disculpe, pero se está oponiendo a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
Los judíos tenían la creencia de que del mismo modo que había alimentos limpios y alimentos inmundos, también había personas limpias y personas inmundas. Los limpios, por supuesto, que eran los judíos, y los inmundos, por supuesto, que éramos los gentiles. Pero Dios Padre le preparó una misión especial al apóstol Pedro, que era el más legalista y el más aventado de los apóstoles, y esa misión era ir a predicar del Señor a la casa de un centurión romano. Obviamente el centurión romano, para Pedro como judío, era una persona inmunda. Sin embargo, para que Pedro no fuera a negarse a entrar a la casa de una persona que él consideraba inmunda, Dios le dio una visión que le aclaró que del mismo modo que ya no había alimentos inmundos, tampoco había personas inmundas y que él podía entrar a la casa de él. De eso, en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16, se lee lo siguiente y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Voy a repetir esto. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido hacia el cielo. Tal como se lee en esta cita, en esta visión, Dios le dijo al apóstol Pedro lo mismísimo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 7. Y le aclaró que del mismo modo que ya no había alimentos inmundos, tampoco había personas inmundos. Cuando Pedro se negó a comer de los animales que Dios le presentó en la visión, porque según él nunca había comido nada inmundo, Dios le dijo que él no tenía por qué llamarle común o inmundo a lo que Dios ya limpió. En este segundo pasaje, si usted le pone atención, la Escritura nos revela que Dios ya limpió todos los alimentos. Y si lo dijo Dios Padre, lo debemos decir nosotros también. Así que ahora, en el tiempo de la gracia, según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y de acuerdo a lo que Dios Padre le reveló en este momento al apóstol Pedro, con toda certeza podemos decir que ya no hay alimentos que puedan calificarse como inmundos. Todos los alimentos ya fueron limpiados. Sin embargo, y a pesar de las revelaciones anteriores, todavía hay creyentes que actualmente tratan de justificar sus doctrinas acerca de la prohibición de algún alimento, invocando las recomendaciones que la Iglesia definió en el Concilio de Jerusalén. De eso, en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, se lee lo siguiente y dice: por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Muy bien, en esta cita, Jacobo, el hermano del Señor, tomó la palabra y recomendó 2 cosas. Primero, recomendó que a los gentiles que reconocieran a Jesucristo como su Señor, no se les inquietara imponiéndoles la ley de Moisés,
porque tal como ya lo había dicho Pedro, ni ellos ni sus padres habían sido capaces de cumplirla. Segundo, que solo se les recomendara que se apartaran de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es cierto que a los gentiles se les recomendó que no comieran animales ahogados y que no comieran sangre, pero hay que entender que esto es lo que recomendó la iglesia. Pero lo que recomendó la iglesia jamás va a tener el peso teológico de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Marcos capítulo 7, ni va a tener el peso teológico de lo que Dios Padre le reveló al apóstol Pedro en la visión de Hechos 10. También era totalmente normal que Jacobo, el hermano del Señor, recomendara eso, porque él, por no haber sido discípulo de Jesús en vida, no oyó lo que el Señor les reveló en Marcos 7 a sus discípulos, ni supo lo que Dios Padre le había revelado a Pedro en la visión de Hechos 10. Además, en videos anteriores ya se demostró que la escritura en Colosenses 2:14 revela que nuestro Señor Jesucristo anuló, quitó de en medio y clavó la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Y en Efesios 2:14 se revela que nuestro Señor dice, derribó y abolió la ley de Moisés, y con ello le puso fin a las leyes que definían como inmundos algunos alimentos. Así que muerta la ley, ya no hay decreto que haga inmundo a ningún alimento. Por último, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, se lee lo siguiente y dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta cita revela que todo lo que Dios creó es bueno. Si a esta cita le preguntamos cuánto de lo que Dios crió es bueno, la cita nos responde todo. Si a esta cita le preguntamos cuánto de lo que Dios crió debe desecharse, la cita nos dice nada. Lo único que los cristianos debemos hacer es consumir nuestros alimentos, dice, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios, dice esta palabra que acabamos de discutir, y por la oración o la bendición de los alimentos, dice, los alimentos son santificados. Así que si hasta el día de hoy usted todavía creía que habían alimentos inmundos, que le quede claro que a lo largo del Nuevo Testamento se revela que ya no hay alimentos inmundos. Todos los alimentos son limpios, porque Dios ya lo limpió todo. Muy bien. ¿Qué conclusiones sacamos de este pequeño estudio? Primero, que en Levítico 11 se revela las restricciones alimenticias que Jehová le dio a la nación de Israel, pero estas reglas dietéticas fueron exclusivas para el pueblo judío, porque Israel, como pueblo de Dios, tenía la responsabilidad de ser una nación santa y diferente al resto de naciones del mundo. Estas leyes fueron exclusivas del tiempo de la ley. Segundo, que en Levítico 11, versículos 4 al 20, están revelados los nombres de los animales terrestres, animales acuáticos, de las aves y de los insectos que para los judíos en el tiempo de la ley eran inmundos y que por lo tanto no los debían consumir. Los gentiles no tenemos nada que ver en ello. Tercero, que ya en el tiempo de la gracia y habiéndose cumplido el objetivo que Dios tuvo para el pueblo de Israel, el mismísimo Señor Jesucristo durante su ministerio en vida reveló que todos los alimentos son limpios. Esto se revela, como ya lo vimos, en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Cuarto, que en Hechos capítulo 10, del 9 al 16, se revela que Dios le dio una visión especial al apóstol Pedro para que él comprendiera que ya no había alimentos inmundos ni personas inmundas. Dios le aclaró que él ya lo limpió todo. Quinto,
que las recomendaciones que dio Jacobo en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, 19 y 20 jamás van a ser superiores teológicamente a las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo dio en Marcos capítulo 7, ni a las revelaciones que Dios Padre le dio al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Sexto, que la Escritura revela en Colosenses 2:14 que nuestro Señor Jesucristo anuló, quitó de en medio y clavó la ley de Moisés en la cruz del Calvario. Y en Efesios 2:14-15 se revela que nuestro Señor derribó y abolió la ley de Moisés y con ello le puso fin a las leyes que definían como inmundo más de algún alimento. Así que muerta la ley, ya no hay ningún decreto que haga inmundo a ningún alimento. Y séptimo, que en primera de Timoteo 4, versículos 4 y 5 se revela que todo lo que Dios creó es bueno y que ningún alimento debe desecharse. Lo que los cristianos debemos hacer es tomar nuestros alimentos con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración los alimentos son santificados. Así que independientemente de lo que sea, cómaselo en paz o no se lo coma. Y al final de cuentas, buen provecho. Con esto finalizo este tema. Le animo, como siempre le he dicho, a que lo repase. Tome su Biblia y repase cada una de las Biblias. Analice cada cita bíblica. Recuerde que nosotros estamos llamados a analizar y no solamente a escuchar. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.